Tarde, le damos la bienvenida a Alonso Moleiro, periodista, escritor, locutor, analista. Bienvenidos, queridos amigos, a nuestra agenda en tiempo real. Siempre, por supuesto, dispuestos a analizar los hechos a fondo y comprender su verdadero impacto en el entorno actual. Y para eso, bueno, Alonso está aquí, listo desde temprano. ¿Cómo estás, Albani? Pues muy bien. A nuestros oyentes, Canadá y Bosnia, uno a uno. ¿A quién le va? ¿Me estabas diciendo que a Bosnia? Sí. Creo que un poquito, los dos equipos me gustan, pero aquí voy un poco a Bosnia. Ok. Después vamos a ver qué pasa en el transcurso del programa. Bueno, nada, aquí tenemos entre las noticias esto de que el canciller Iván Gil denunció. Sí, señor, el caso de Iván Gil. Seguro, ¿no? Otro derrame, sí, señor. Proveniente de Trinidad y Tobago y afecta a la fachada oriental, el Golfo de Paria y las costas del Sucre y del Delta Macuro. Bueno, la Cancillería venezolana exigió responsabilidades y compensaciones ante el impacto ecológico y la paralización de la pesca, mientras el gobierno vecino investiga el origen de la filtración. Bueno, accidente ecológico. Sí. Que debe ser tenido muchísimos también en este tiempo. Ojalá sea atendido rápido. Sí. Ojalá. Sí, señor. Ojalá. También es noticia, Alonso, que Delcy Rodríguez se reunió con representantes de la multinacional Trafigura Group, encargada del transporte de materia prima. Y bueno, además, ayer suscribió 5 nuevos acuerdos estratégicos con la empresa multinacional Shell para el desarrollo del campo de gas natural Lorán y el fortalecimiento de la producción petrolera en el país. Sí, los acuerdos con Shell venían en camino. También, bueno, una de las contratistas universales del tema energético, Schlumberger, regresa también a Venezuela, Schlumberger, y bueno, además están las conversaciones y las aproximaciones con British Petroleum, que tuvieron lugar hace unas 3 semanas. Indica que, bueno, sí, ciertamente hay zonas y capitales y gente que está tocando oportunidades en Venezuela, pese a la renuencia, ¿no? y a la que ya hemos descrito en otras entregas. Sí, claro. ¿Será que estamos viendo, Alonso, el nacimiento de un nuevo pulmón financiero para el Estado que va a competir directamente con el negocio petrolero tradicional? Bueno, habrá que ver. Yo creo que sobre todo en el gas hay algunos proyectos que eran muy ambiciosos, que tuvo Hugo Chávez en su momento, acuerdos con Repsol, que venían muy bien, también quedaron paralizados en la crisis de estos años y se estaban intentando reactivar los acuerdos gasíferos. Bueno, sobre eso son inversiones que llevan un tiempo, pero bueno, claro que el ambiente actual es mejor que el que teníamos aquí el año pasado por estas mismas fechas, pero de lo que habíamos tomado nota era que en líneas generales el gran capital, y es cierto todavía, tiene todavía muchas dudas en lo que es invertir en Venezuela porque necesita más claridad. Delcy Rodríguez está buscando ofrecer esa claridad, todas las garantías que se necesitan. Mucha gente dice, bueno, sí, pero en este marco, con este régimen político, la cosa está difícil, por un tema hasta reputacional. Pero bueno, así están las cosas. Pues es una lucha, mientras muchísima gente dice, necesitamos reinstitucionalizar este país con una consulta electoral, etcétera. Claro, sí, claro. Sí. Y hay hechos que refuerzan eso que estás diciendo, la necesidad de que haya claridad en cómo se está manejando el país. Porque fíjate tú, los familiares de los detenidos por motivos políticos concentrados frente a la Embajada de los Estados Unidos en Caracas, fíjate, ellos, como lo hemos venido hablando, ellos se concentran frente a la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. No van acá al Palacio de Miraflores ni nada. No. Casi que sí. Bueno, acusándolos con la dirección. Ciertamente. Y estos familiares denunciaron amenazas telefónicas de números extranjeros y coacciones internas para forzarlos a levantar la vigilia pacífica que mantienen desde hace 5 días allí. Y esta manifestación busca, como saben, amigos que nos están escuchando, la intervención del encargado de negocios de la delegación norteamericana, John Barrett, para que interceda ante las autoridades venezolanas por la liberación de sus parientes. Fíjense que el balance actualizado al día de hoy por la ONG Foro Penal confirmó la cifra de 389 presos por razones políticas activos en Venezuela, registrando que 357 son hombres, 32 son mujeres, 164 pertenecen al sector militar y 39 poseen doble nacionalidad. Sí, aquí, bueno, evidentemente hay mucha desesperación en los familiares de los presos políticos, están haciendo lo posible y van entonces directamente a la Embajada Justicia, Encuentro y Perdón, que es otra ONG experta y muy vinculada al tema de los presos políticos, coloca esta cifra más alta incluso, lo cual ya es bastante, sí. O sea, están 550 o poco más
presos políticos todavía ahorita con todas las liberaciones que hemos presenciado. Sí, que también hay eso, Alonso. Hay ONGs que dan un número, hay otros organismos que dan otro, entonces a ciencia cierta uno no sabe sí, realmente, pero son muchos. Sí, tenemos este aproximado, pudiéramos promediar lo que dicen dos, además, organizaciones muy respetadas y que tienen un trabajo muy riguroso. Yo creo que lo que es la interpretación del preso político quizás pueda variar un poco de una a la otra y entonces hay más, pero sí, son presos por razones políticas. Sí. Y bueno, claro, esto también está llenando el vacío del propio Estado debería informar. Claro. Ese es el tema. Así es, así es. Bueno, por otra parte, 15 organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales exigieron formalmente a la Asamblea Nacional que el proceso de renovación parcial del Tribunal Supremo de Justicia se ajuste estrictamente a los estándares internacionales de independencia judicial. Y a través de un pronunciamiento conjunto firmado por la ONG Provea, una de las tantas, ¿no? Acceso a la justicia, que es la otra, de espacio público, las agrupaciones advirtieron que la falta de transparencia en la selección de los magistrados profundiza la crisis institucional y perpetúa la impunidad en el país. Sí, la iniciativa se lleva a cabo en un momento en el cual el Comité de Postulaciones está evaluando nombres. O sea, la elección de estos magistrados está en este momento como en carburación. Podría concretarse en unos días, quizás un poquito más adelante, no inmediatamente, pero sí, no le queda mucho. Y bueno, estas son organizaciones que hasta hace poco estaban muy criminalizadas. Interesante es verlas actuando frente al Estado, haciendo las demandas y pidiendo derechos, ejerciendo derechos constitucionales. Porque ciertamente, incluso ahora que hablamos de inversiones, de viabilidad económica, pues, este tipo de decisiones cuentan mucho y ayudan mucho, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Que las personas idóneas tienen este tipo de... Por supuesto que sí. Bueno, hay mucha información también internacional. Alonso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó duramente a Irán de negociar de mala fe y de filtrar términos falsos sobre el borrador de un acuerdo de paz, calificándolo como un interlocutor deshonesto. Sí, escala la crisis en Irán. Trump había intentado apaciguarla. Bueno, emergieron nuevos malos entendidos y ya había amenazas incluso de tomar la infraestructura militar del país. Y hubo ya nuevos intercambios, o sea, ataques duros al sur del país, al sur de Irán. Así que la crisis tiende a escalar. Esto además va a tener consecuencias, por supuesto, en el tema energético. Claro, claro, y de eso hay que estar muy pendientes, sí señor, del precio del petróleo. Bueno, el magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, imputó formalmente al expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Y esto tras ordenar la apertura de una pieza separada para investigarlo por presuntos delitos fiscales y de contrabando. La decisión judicial se fundamenta en el hallazgo de más de 60 piezas de joyería y relojes de lujo en una caja fuerte de su despacho. Eso fue un escandalazo. Cuyo valor total fue tasado pericialmente, de forma preliminar por la joyería Anzorena en 1.323.915 euros. Imagínate tú. Bueno, va a tener que superó por completo lo que se decía al principio, ¿no? Que decían que era de un máximo de 50.000 euros. Va a tener que dar muchas explicaciones José Luis Rodríguez Zapatero. Y es un caso además que, bueno, de los más graves probablemente que uno recuerde en la democracia española en materia de corrupción. Los montos y la ramificación que sugiere es muy profunda. Y bueno, Zapatero está preparando su defensa, es lo que he escuchado, porque bueno, viene ya como a descargar su parte, a intentar, pero ha sufrido, bueno, es decir, ha sido objeto, digamos, de un ataque generalizado de la opinión pública y hay una idea muy formada un poco de lo que es su conducta. Y bueno, la verdad es que muchas cosas incluso se explican. Sí, señor. Después que no ve estas cosas. Sí, señor. Sí. Bueno, Colombia sigue siendo noticia. El ministro de Defensa de ese país, Pedro Sánchez, descartó que el ELN haya coaccionado con éxito el voto en Arauca, contradiciendo de forma directa las denuncias previas del expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre un supuesto constreñimiento al electorado campesino. Es noticia también que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunció un amplio paquete de reformas económicas de carácter liberador o liberizador y descentralizador para enfrentar la crisis y ampliar las actividades autorizadas a las empresas privadas. O sea, sí, apertura ahora. En una situación muy desesperada, vi la declaración de Díaz-Canel, incluso en el momento en que la estaba dando se le veía bien afectado. O sea, tenía una cara de estrés muy notoria. La situación en Cuba, bueno, técnicamente de colapso.
Y aquí lo que hay que recoger siempre la historia de lo que llamamos el socialismo real, el socialismo marxista, no el socialismo europeo socialdemócrata. Mucha gente a veces confunde los términos en estos temas, pero el socialismo clásico ensaya teorías, cuestiona el capital, digamos, afirma una superioridad moral a la hora de ejecutar, y cuando entra en crisis corre a buscarle siempre ayuda al capitalismo y a la economía de mercado. Desde Lenin para acá, Fidel Castro, todos terminan como buscando cómo negocian con el capitalismo bombones de oxígeno para sobrevivir. Y en este caso, bueno, tendrían que ser medidas muy ambiciosas. La verdad es que, por supuesto, el régimen cubano está intentando todo para sobrevivir en un momento en el cual además ha perdido muchísimo espacio político en el mundo. Y Cuba, pues, como te comentaba fuera del aire, una vez que murió Fidel Castro, es impresionante cómo el mundo se olvidó de Cuba. Y la situación de colapso es estructural, es un asunto de desventura prolongada, ¿no? Y bueno, hemos visto también a las autoridades de los Estados Unidos con una actitud inusualmente amenazante y bélica, haciendo ejercicios ahí militares y arengando a tropas en la base naval de Guantánamo, ¿no? Sí, señor. Rápidamente, porque sé que tenemos que irnos al corte, pero la Unión Europea acordó iniciar un grupo de negociación para la adhesión con Ucrania y Moldavia. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguraron que todos los Estados miembros de la Unión Europea estaban conformes con esta iniciativa y señalaron que el grupo constituye la columna vertebral del proceso de adhesión. Es un ataque fuerte a los intereses de Vladimir Putin, que tiene además una presencia rusa muy clara en un país como Moldavia. El oeste moldavo, la Transnistria, es una zona rusificada y Ucrania también. Pues, hay una guerra es porque hay una zona que los rusos consideran propia. Claro. Es decir, es Europa atacando, poniendo sus piezas adelante. En medio de un conflicto bélico. Bueno, interesante ese tablero de ajedrez. Muy atentos a esa información también. Gracias, Alonso. Feliz fin de semana. Feliz Alonso Moleiro, periodista, escritor y locutor. Sí, señor. Se concretó el empate entre Bosnia y 1-1, sí. Bosnia y Canadá. La pausa. Regresamos en breve con más de Agenda Éxitos. A continuación.